O sea, que hay gente que andan inventando. Hay gente que andan inventando. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, no tienen nada de aquí, de la Biblia. Entonces tienen que impresionar a su ministerio con algo, rellenarlo y decir, bueno, déjame soltar esta palabra. Si la pegué, me van a seguir invitando. Ligué, me fue bien. Y si no, entonces me voy para otro lado o arreglo la situación. Resumiendo el texto, lo que Moisés escribiendo números nos quiere decir es lo siguiente. Es, si Dios lo dice, eres responsable de lo que él dice. Wow. Pero si lo dijo el profeta es responsable de eso. Yo creo que hay gente que tiene que ir a donde el que le profetizó y ahí decirle, oye, búscame mi casa. Sentarlo ahí. Dame mi casa porque tú me dijiste que Dios me daba mi casa, dámela. Hay gente que tiene que decir que tú me vas a saldar la deuda, Dios te va a saldar la deuda. Dios no lo hizo. Págame la deuda tú. ¿Por qué? Porque hay gente que todos los diciembre caen en depresión. ¿Cómo así? Este es tu año. Dios te saca. Dios mío. Dios liberta. Dios va a salvar a tu familia. El Señor va a saldar esa deuda en este año. Y llega a diciembre. El otro diciembre. Llega diciembre. Y al ellos ver que no pasa nada, caen en depresión. ¿Se equivoca Dios, sí o no? Gente Dios está tomando el nombre de Dios en vano. es. Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo. Gracias por estar ahí conectado a este canal. Gracias por seguirnos. Gracias por compartir todos los días programaciones similares a esta. Señores, hoy empezamos en un nuevo segmento que usted no se puede perder. Este segmento hablaremos de las cosas que nadie dice de las Escrituras, de lo que nadie se atreve a predicar. Lo vamos a hacer desde este altar profético. Vamos a hablar de eso a la luz de las Escrituras. Me acompaña para este segmento el ministro del Señor, Amaury. Amaury, quiero que usted se presente. Gloria a Jesús, ese público que está ahí conectado, esperando lo que viene y lo que se aproxima de Dios. Amén. Dios le bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Le habla el hermano evangelista Amaury Ramírez. Y estamos en este segmento, como dice nuestro hermano evangelista Alexander, no con la finalidad de irnos personal con nadie, sino de esclarecer a la luz de las Escrituras varios temas. Y el tema que tenemos para este día es: ¿se equivoca Dios, sí o no? O sea, ¿Dios se equivoca, sí o no? ¿Falla? ¿No supo lo que hizo, sí o no? Yo quiero que usted me diga algo, hermano querido, sobre esta parte. Sería bueno que usted ponga ahí y responda. Ponga en los comentarios desde ya qué usted cree. ¿Se equivoca Dios? ¿Sí o no? Vamos a ver, anímese y escriba en los comentarios qué usted piensa. Si Dios se equivoca o si Dios no se equivoca. Vamos a ver, corra, escriba rápidamente. Vamos a leer la palabra del Señor para tener como base Génesis capítulo 6, versículo 5 al 6. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 6. La Biblia dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Vámonos también al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 35, en la versión Reina Valera, dice así: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haberlo puesto como rey sobre Israel. Señores, al hacernos la pregunta de que si Dios se equivoca, sí o no, al analizar en las Escrituras, ministro, vemos el término arrepentirse como una opción, o diríamos como texto de que alguien puede tomar como apoyo para decir que Dios se equivoca. Pero cuando usted busca el significado original del término arrepentirse, vemos que cuando Dios dice que Él se arrepintió en su corazón, ni siquiera habla de un arrepentimiento como el que nosotros hacemos como hombre.
El arrepentimiento que hacemos como hombre, cuando alguien se arrepiente, es porque cometió un error, cometió una falla, cometió algo y usted dice, me arrepiento de hacer eso. O sea, queriendo decir, no lo hago más. Pero concerniente a Dios, según el término que se usa en Génesis, que es el mismo término que se usa en el primer libro de Samuel, cuando dice que Dios se arrepintió, para Dios, el término arrepentirse aquí no quiere decir de que Dios haya fallado. No quiere decir de que Dios se equivocó. Porque si decimos que Dios falló y que Dios se equivocó, estamos negando muchas cosas que lo vamos a ver ahora por las Escrituras. Al yo confirmar y decir, wow, Dios se equivoca. Al yo confirmar y decir, wow, Dios se arrepintió y fue porque, si se arrepintió fue porque falló. Entonces tenemos toda la Biblia en contra, desde Génesis hasta Apocalipsis, al llegar a esta simple traducción o esta simple idea de decir que si lo vemos desde la óptica humana y decir que Dios, al igual que nosotros, se arrepiente, le estamos diciendo que Dios falla o cometió algún error. Pero cuando analizamos a profundidad el término arrepentirse para Dios, significa que Dios se puso en el lugar del hombre, tuvo compasión, le dolió en su corazón. ¿El qué le dolió a Dios? Bueno, en Génesis, a Dios le dolió en el corazón ver que el pensamiento del hombre iba de continuo hacia el mal. O sea, que el hombre en sí, por su naturaleza pecaminosa, el hombre iba de continuo hacia el mal. No buscó, como la generación de Set, la generación de Caín no buscó el rostro de Dios, sino que la generación de Caín fue continuamente pensando en lo malo, pensando en la maldad. Entonces, al Dios ver esto, Dios dice que sintió dolor en su corazón. Entonces, el término arrepentirse aquí es el término, viéndolo en otra versión de la Biblia, o según el significado original de este término, es a Dios le dolió en el corazón haber hecho al hombre. ¿Qué hombre? El hombre corrupto, el hombre pecaminoso, porque el hombre tiene un libre albedrío y Dios, al darle el libre albedrío al hombre, el hombre decide qué camino escoger. Pero esto no indica de que Dios se equivocó, no indica de que Dios falló, sino que Dios pensó de que el hombre obviamente podía tomar buenas decisiones, pero amó más el pecado, dice la Biblia, y la maldad que las cosas de Dios. Ahora bien, cuando Dios habla en primer libro de Samuel, capítulo 15, sobre que Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey, recuerde que el pueblo de Israel le dijo a Dios y a Samuel, mira, queremos un rey como las demás naciones. Queremos que nos gobierne un hombre y no Dios. Y el hombre optó por ser gobernado, el pueblo de Israel optó por ser gobernado por un hombre y no por Dios. Entonces, Dios puso a Saúl porque Saúl era el representante, el hombre que el pueblo de Israel quería. El mismo Dios lo ungió. Todos conocemos la historia. Pero ahora le duele a Dios en el corazón. Sintió Dios dolor por haber puesto a Saúl. ¿Por qué? Porque él hizo lo contrario. O sea, Dios no sabía que Saúl no iba a amar la presencia. Dios no sabía que Saúl se iba a despreocupar de traer el arca de Dios a Israel. Sí, Dios lo sabía. En ningún momento Dios se equivocó de ponerlo. Dios simplemente, expresando su voluntad permisiva, le permitió al pueblo de Israel lo que ellos querían. Porque recuerde que hay una voluntad que se llama la voluntad permisiva de Dios, el cual a veces Dios permite cosas sabiendo lo que va a pasar. Y eso no quiere decir que Dios se equivocó. Quiere decir que Dios agarró y dijo, para enseñarte lo que vas a pasar, déjame permitir eso. Y eso se llama la voluntad permisiva de Dios. Si Dios quiere, obviamente, mira, esto no va a ser así, no va a ser así, pero Dios no creó robots. Dios creó hombres con libre albedrío que somos hombres que podemos tomar decisiones. Entonces, bíblicamente no hay otra cita, ministro, que diga, no, Dios se arrepintió, o que exprese otra cosa. Las dos citas que encontramos sobre el arrepentimiento de Dios están enfocando el dolor que Dios sintió en su corazón de ver cómo el hombre reaccionó amando mal el pecado y no amando las cosas de Dios. Entonces, una cosa es decir que Dios se arrepintió porque cometió algún error, sabiendo nosotros bíblicamente que no fue así. Y otra cosa es decir que a Dios le lo dio en el corazón ver que los pensamientos del hombre iban de continuo al mal. Es por eso que cuando usted lee en otra versión más actualizada, no dice se arrepintió, dice le dolió a Dios en el corazón haber hecho al hombre.
sea, en ningún momento usted puede comparar el arrepentimiento de nosotros los seres humanos cuando nos arrepentimos porque hacemos algo malo, que el arrepentimiento que habla la Biblia sobre Dios, porque Dios nunca ha hecho algo malo ni no se equivoca. Dios, cuando establece algo, lo establece y punto. Él sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios no lo toma nada de sorpresa, profeta. Dios no va a decir, no, que me sorprendió lo que Amaury tomó. No. O yo le hago una pregunta a usted que está ahí. Dios llama a un profeta llamado Jonás y le pregunto, ¿acaso usted cree que Dios no sabía que Jonás, en vez de coger un barco para Nínive, lo iba a coger para Tarsis? Le pregunto, ¿acaso usted cree que Dios no lo sabía? ¿O de antemano ya Dios no había preparado un pez para que lo llevara? ¿O lo agarró de sorpresa Jonás a Dios? Ahora lo voy a sorprender. No, el hombre no puede sorprender a Dios en ningún lado, porque el hombre, nosotros somos carta leída delante de Dios. Dios sabe nuestros presentes, nuestro pasado, nuestro futuro. No se lo dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, Dios conoce todo, a Dios no se le escapa nada de la mano. Antes de Dios mandar al ministro y de Jonás montarse en un barco para rumbo a Tarsis, ya hace rato que el pez Dios lo había preparado, iba detrás de ese barco esperando que lanzaran a Jonás. Entonces, a Dios lo tomó de sorpresa que Jonás mismo decidió ir para otro lado, sabiendo Jonás que Dios lo estaba mandando para Nínive. No, a Dios no lo tomó de sorpresa. Dios conoce la voluntad, el deseo de nuestro corazón, lo que pensamos, lo que analizamos. Entonces, déjeme decirle algo. Bíblicamente, Dios no se equivoca. Y si decimos lo contrario, profeta, estamos negando muchas cosas. Estamos negando muchas cosas. ¿Qué estamos negando? Estamos negando de que Dios cambia. De que Dios dice una cosa hoy y mañana dice otra. No, ¿sabes qué? Mira, te dije algo, pero escúchame. No fue así. Va a ser diferente. No, es que tú no vas a ver un Dios así. El Dios de la Biblia no es ese Dios de que te va a decir hoy negro y mañana te dice blanco. O sea, ¿cómo es que el Dios, yo siempre me explico, cómo es que una persona viene y me dice a mí, Dios me dijo que tú vas para Colombia, y mañana viene otro profeta y me dice, Dios me dijo que tú vas para Ecuador? Escúchame, uno se está equivocando de los dos. Porque si Dios me dijo que voy para Colombia, ¿cómo también voy a ir de repente en el mismo vuelo, en la misma fecha para Ecuador? O voy para Ecuador o voy para Colombia. O voy primero a Ecuador y luego voy a Colombia. Dime cómo es que lo voy a hacer. Mira, Dios te lleva a tal lugar. Y de repente no, dale, no es ahí, Dios te lleva a tal sitio. No, Dios no cambia. La Biblia habla de que Dios es inmutable. Profeta, y para darte la parte, algo que quiero citar, y es que la Biblia dice sobre la inmutabilidad de Dios, y dice Salmo 93, verso 5. Es la Biblia lo que dice, lo estamos viendo a la luz de las Escrituras. ¿Se equivoca Dios, sí o no? Mira qué dice la Biblia, profeta. Salmo 93, verso 5. Tus testimonios son muy firmes, muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Y oh Jehová, por los siglos y para siempre. Oye, ¿qué dice? Por los siglos y para siempre. Tus testimonios son firmes. O sea, no cambia. Lo que Dios dijo hoy, lo dice por toda una generación. Por toda la vida. Dios no cambia, profeta. Dice Malaquías 3:6. Oye lo que dice. Yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio. Pero eso, usted tiene que leerlo textual. Yo Jehová no cambio. O sea, Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios, el atributo que le permite a Dios ser el mismo hoy, mañana y pasado. Ahora, mi pregunta, profeta, es para que nos ayude a ver. ¿Por qué hoy en día vemos a un Dios o nos muestran un Dios que cambia? ¿En qué sentido cambia? En el sentido de que a veces queremos arreglar. Dios me dijo esto, pero al ver que no fue así, entonces mira, ¿sabes qué? Escúchame, lo que pasa es que me equivoqué, es esto. Y lo vemos en el caso. Por ejemplo, pasa el caso de que Dios me dice, te voy a sanar. Dile a esa persona que lo sano. Pero aparte de eso, cuando vemos que no se sana, entonces decimos, lo que pasa es que Dios te quiere así. Te pregunto, ¿Dios te dijo que me va a sanar o me quiere así? ¿Cómo es? O sea, ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo. ¿Me va a sanar o no me va a sanar? O sea, no es un Dios. Entonces hoy nos han vendido a un Dios
que hoy dice unas cosas y mañana dice otra. ¿Por qué pasa eso, profeta? Y óyeme, esto es fuerte porque no estamos en contra de los profetas, sí, creemos en ese ministerio profético, pero de parte de Dios. Lo que pasa es que, hermano, hay muchas situaciones que se presentan. Número uno, hay gente que busca su propio bien. Eso tú sabes que tú sueltas una palabra y tú te das tiempo a irte y dura un par de días por ahí. Si se cumplió, bien, y si no, me voy por otro lado a hacer lo mismo. O sea, que hay gente que andan inventando. Hay gente que andan inventando. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, no tienen nada de aquí, de la Biblia. Entonces tienen que impresionar a su ministerio con algo, rellenarlo y decir, bueno, déjame soltar esta palabra. Si la pegué, me van a seguir invitando. Ligué, me fue bien. Y si no, entonces me voy por otro lado o arreglo la situación. No, Dios te da un hijo. Ah, no pasó. No, yo te dije hijo espiritual. Lo que pasa es que tú no entendiste. ¿Cómo? Entonces hay gente que arreglan el asunto. ¿Por qué? Porque ese es un negocio. En los negocios seculares nosotros buscamos estrategia para venta. Eso le dicen marketing. Sí, claro. Nosotros buscamos una estrategia marketing para poder vender y cada mes superar la venta. Entonces hay gente que en el evangelio hacen lo mismo. No, espérate, yo estoy predicando, yo tengo que salir como los griegos con algo nuevo. No algo nuevo de la escritura. Es una profecía nueva que tengo que tirar. Sí, cada vez que yo voy ahí tengo que soltar una profecía. Estoy comprometido. Hay gente que se sienten comprometidos y por ahí viene la confusión. Hay otro tipo, que eso yo no lo culpo mucho, porque lo vemos en la escritura. Y son aquellos que conforme a su deseo, nosotros somos amigos. Mi deseo es que a ti te vaya bien. Tú no tienes casa. Yo deseo que tú, de todo mi corazón, que tú tengas una casa. Claro. Entonces yo voy a venir, mira, Dios me dice que te va a dar una casa. Pero Dios no me ha dicho eso. Ese es mi deseo. Por eso que el ministerio profético no se liga al sentimiento del profeta, porque puede fallar. ¿Entiendes? Entonces se dan esos dos casos. Está el que está haciendo mercadería para que se le abran puertas, pero está aquel que en un momento determinado verdaderamente Dios lo usa, pero las emociones lo traicionan. O sea, usted me está diciendo, profeta, que la gente está tomando el nombre de Dios en vano. Eso es así. Y tomar el nombre de Dios en vano, eso es fuerte, mis hermanos. Y eso se ha puesto ligero. Y la gente lo está haciendo como deporte. Como decirle Dios te bendiga en un grupo que tú llegues en cada lugar. ¿Cuántas veces al día tú no dices Dios te bendiga? Wow. Y así se está tomando eso. Así se toma. Hay gente que si van a un lugar tienen que desatar una palabra porque ya alguien le dijo a ellos que ellos son profetas y el profeta lo que anda profetizando da una palabra. Bueno, no es un profeta. Entonces y van allí. Ahí es que llega la pregunta de que Dios se equivoca sí o no. Y hay gente que están en una frustración, que han caído en frustraciones. O sea, vemos gente llorando, amargado, asustado, mortificado, de todo tipo de sentimientos, dependiendo cómo te venga encima, porque Dios te da una palabra y al tú no ver que Dios te responde, al no ver que Dios cumple lo que dice, entonces que decimos, wow, pues Dios se equivocó. Dios no lo hizo conmigo, lo hizo con fulano, con perencejo, con ella, pero a mí Dios no me dio nada. Me dijo que me iba a dar mi casa, el ejemplo que usted puso, pero yo sigo pagando alquiler. Año va. Entonces, a veces le ponemos fecha. Este año Dios te da tu casa y ya han 5 años de eso y tú no lo ves. Y entonces decimos, Dios me dijo. Entonces, ¿se equivoca Dios sí o no? No, Él no se equivoca. Y mira que eso es fuerte. Porque hay gente que todos los diciembre caen en depresión. ¿Cómo así? Este es tu año. Dios te saca. Dios mío. Dios liberta. Dios va a salvar a tu familia. El Señor va a salir de esa deuda en este año. Y llega diciembre. El otro diciembre. Llega diciembre. Y al ellos ver que no pasa nada, cae en depresión. ¿Se equivoca Dios sí o no? Dios no se equivoca, hermano. Oye lo que dice Número capítulo 23, verso 19, profeta. Es la Biblia, señores, lo que dice la Biblia. Vámonos a lo que dice la Biblia. No es que nosotros ni vamos en contra de lo profético, lo amamos, lo profético es, y creo que todavía el ministerio profético obviamente
está en la tierra. Hay mucha gente que no cree en esto, pero yo creo que sí, existen profetas genuinos, hombres de Dios, hombres que cuando hablan, Dios varón respalda su palabra. Hombre, creo que hay Elías en este tiempo. Creo que hay gente de Dios terrible, profeta. Me he encontrado, Amén. he tenido gente cerca, hombres de Dios, que cuando dicen así dice Jehová, así dice Jehová, te puede acotar dormir que así dice Jehová. No toman el nombre de Dios en mano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se da el que se da, que la gente trae y llega a cometer a terrores, caen en frustraciones por esto. Ahora mira que dice la Biblia, número 23:19 dice: no es Dios hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Oiga esto, no es hombre Dios para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo, lo hará. Dios mío, esto es demasiado Sí fuerte. lo dijo. Si lo dijo, lo hará. Y si habló, lo ejecutará. Resumiendo el texto, lo que Moisés escribiendo números nos quiere decir es lo siguiente: es, si Dios lo dice, eres responsable de lo que él dice. Wow. Pero si lo dijo el profeta es responsable de eso. Yo creo que hay gente que tiene que ir a donde el que le profetizó y a decirle: oye, búscame mi casa. Sentalo ahí. Dame mi casa porque tú me dijiste que Dios me daba mi casa, dámela. Hay gente que tiene que decir que tú me vas a saldar la deuda. Dios te va a saldar la deuda. Dios no lo hizo. Págame la deuda tú. ¿Por qué? Porque parece que somos Dios y comenzamos a declarar cosas. Es más, ¿tú sabes que acá ha llegado el sistema? Que hay gente que me dice: profeta, declara. Cuando tú declares algo va a suceder. Es que no todo el mundo va a declarar. Hay gente que habla en el nombre de Dios y no pasa nada. Porque es que eso no es así. Una vez yo prediqué un tema titulado Los códigos que se encierran en el nombre de Dios. Varón, y no todo el mundo puede hablar en el nombre de Dios y que se cumpla. Ah, no, que Elías habló y los cielos se cerraron y también se abrió. Pero ¿y quién era Elías? Hay que ver esa característica. Hay que ver la característica de Elías para tú convertirte en un Elías y decir: por mi palabra se van a cerrar los cielos. Convertirte en un Josué, decir: el sol se va a detener aquí y la luna allí y yo lo voy a ver. Tú tienes que convertirte en un Josué, tienes que convertirte en un Elías, tienes que convertirte en un hombre de bien, tienes que buscar a Dios como loco, tienes que tener un momento de intimidad sobrenatural, tienes que buscar el reino, profeta. No puedes venir a declarar así. Entonces hay gente hoy en los altares declarando cosas de bendición, reciban carros, reciban jipetas, reciban esto, y han convertido el evangelio, como tú decías, en un negocio. Y por eso surge la pregunta: ven acá, ¿Dios se equivoca sí o no? Porque Dios me habló de esto y no ha dicho nada. Entonces, número es claro y dice: Dios es responsable de lo que él dice. Hay una garantía, hay una garantía. Hay una garantía. Hay que entender eso, que si Jehová habló, nadie puede evitar, ni uno mismo evita que eso no sea. Si él dijo, él no habla en vano. Si él habló, eso va a suceder. Y mira que hay iglesias que están rotas por una palabra profética. Dios mío. Una palabra profética ha dividido iglesia. Eso es fuerte, hermano. Hay que saber. Si usted Dios lo usó un día en una palabra y se cumplió, no ande hablando ligero. Espere que sea Dios que lo mande. Mire, predique el mensaje, haga el llamado, ore por lo enfermo, y si Dios lo sanó bien y si no también, pero no se invente cosas. Hay personas que son nuevos creyentes que Dios, yo le pido al Señor que lo levante en el nombre de Jesús porque están heridos, hermano. Gente que se le han muerto parientes, que fueron personas a decirle: Dios dijo que lo sana, Dios que mío. lo levanta. Y después van con la frescura de que, yo no entendí, fue que Dios dijo que lo levanta, era que se lo llevaba. Oye. Entonces hay que aceptarte la vagamundería. Si Jehová dice que lo va a sanar y lo va a levantar de ahí, ¿por qué no somos locos? En dominicano, ¿qué significa levantarlo de ahí, de esa cama? Todo el mundo interpreta, porque Dios no es de confusión. Todo el mundo interpreta que Dios lo va a sanar y lo vamos a ver con nosotros. Pero no me venga a mí. Eso no hay que ir a universidad para eso. No, dije que fue en arameo, que yo no lo entendí la visión y que la revelación y que no fue así y buscándole como algo. No, yo me equivoqué. Diga, yo me equivoqué. Claro. Humíllese, tírese de barriga y que el Señor la haga y no siga inventando. Deje la leedera de mano, de taza, de emociones, porque hay gente que lee la emoción del otro. Psicólogo. Si ven a una gente llorando, dice ahí, mira cómo Dios está tocando. Y cuando viene a ver, Tiene problemas. tiene un problema muy divorciado de lo que está, de la situación que está pasando. Entonces, Dios no se equivoca. Tenemos que tener eso bien claro, ministro.
Y no estamos en contra de lo profético. No, hermanos que Dios usa, que honramos, hermano. Sí, claro. Personalmente lo decimos, sí, son profetas de Dios, pero no andan hablando cualquier cosa. El carácter de un profeta no es el mismo carácter de cualquier persona, porque hay gente que andan en los patios investigando y averiguando. ¿Usted quiere ver? O por las redes. Sí, usted quiere ver cómo se desata una de profetizadera. Un soltero no está orando con nadie. Desde que empezó a orar, y alguien lo sabe, de una vez aparecen dos que dicen, bueno, la muchacha me gusta para él, Dios te la entrega. Pero viene otro que dice, no, ella no me gusta para él. Van por detrás y hasta lengua hablan. Hay que darle una pela espiritual. Sí, sí. No nosotros, no Dios. Porque es que queremos que se salve. Mira, Dios no te la entrega, Dios no te quiere ahí con ella. Y patatín. Y tienen personas, hay personas que se han casado con la persona incorrecta porque escuchan esa palabra. Matrimonios que están divididos, pero hay gente que por encima de eso, como tienen relación con Dios, conocen las escrituras, no se llevan de eso. No, que esa no es la tuya. Y sucede que la que te dicen que no es, esa es. Esa es. Y la que te dijeron que esa es, No es. no es. Que cuando viene a ver está de carrear y en fin vuelto un lío. Conozco de una situación que pasó. Dios le dijo al varón, esa es tu esposa. Dios mismo confirmando, le confirmó a ella, pero vino un evangelista, ellos pasando un proceso, entonces se metió en esa relación y empezó a decirle, hablarle en lengua, y que Dios te me muestra, y que te señalo, hasta la pisó, y esto, y que tú eres mi esposa. Óyeme, hay gente pisando lo que no tienen que pisar. ¿Qué usted hace pisando lo que Dios no le mandó? Hasta eso se mete en un error y una confusión. Gente entrando en dealer, yo piso este vehículo. Te mandó Dios a pisar ese vehículo. Cuando no te lo da, yo creo que Dios, si Dios te manda, va a pasar. Yo creo que si Dios te mandó porque algo, no dudamos. ¿por qué que Dios no te va a mandar y tú estás ocupado? El Señor también está ocupado en sus cosas. No es de que te va a mover, de que ve y pisa. Y ven, no pasó nada. No, vete y pisa. Lo de Dios es serio. Claro. No, yo te declaré, se casaron. Porque ella creyó una palabra profética. La desvió del destino real que Dios tenía para ella. ¿Y usted sabe qué pasó? Ella está por un lado de carriar, él por otro, y ella no quiere saber de él. Porque se dio cuenta que lo que Dios le dijo al principio, eso era lo real. Y así hay gente que quieren escuchar demasiadas voces. Tienen deseo de escuchar muchas cosas. Métase en la escritura. Busque el rostro del Señor. Dios te habla a ti también. Dios está en el asunto de intimar contigo también. Wow, poderoso. Dios quiere tener ese acercamiento. No te desesperes si no me habló hoy. ¿Qué voy a hacer? Pero creo lo que Él me dijo. Nadie me puede mover de eso. Lo más fuerte es la convicción en la vida de una gente. Sí. Cuando tú tienes esa convicción en Dios de lo que Él te dijo, tú sabes el que te llamó y el que te habló. Amén. Dios no anda hablando tanto una misma cosa. Él te habla y te confirma. Si te ve medio turbado, se te presenta y te, ¿qué pasa? Sacúdete. No te hablé yo. Y punto. Te habla en parábola y una señal que tú entiendes, tu espíritu estremecido. No, Dios te dice una palabra y viene el diablo y manda 60 y la carne se añaden 20,000 más. Entonces, ¿quién se equivoca? ¿Se equivoca Dios? El hombre. El hombre se equivoca. Nos equivocamos nosotros. Fíjate que dice la Biblia. Esto está demasiado bueno y fuerte, profeta. Y tiene mucha tela donde cortar. Y vamos a tener que dividirlo en 2 secciones. Pero mira algo, profeta. Mientras tú hablabas, yo miraba Deuteronomio capítulo 18, verso 22. Dice, si el profeta habla en nombre de Jehová. Oye esto, tal profecía se cumple. Pero si el profeta habla en su nombre, lo estoy parafraseando un poco. Si habla en su nombre, tal profecía no se cumplirá. Fíjate bien, si Dios habla o el profeta habla por boca de Dios o habla a través de Dios diciendo lo que Dios le dijo que diga, se va a cumplir. Pero si no se cumple,
habló el profeta. Entonces, ¿a quién es que tú tienes que culpar cuando ve que no está lo que Dios te dijo? Cuando ve que no se cumplió lo que Dios te dijo. No culpe a Dios, porque hay gente que dice Dios se equivocó y dejan de ir a la iglesia, dejan de congregarse, dejan de buscar de Dios. No, culpa al profeta que te habló, que se emocionó, como cualquiera se puede emocionar, cualquiera puede fallar, no podemos juzgarlo por eso. Cualquiera, Samuel era Samuel y se equivocó 7 veces cuando fue a casa de Isaí. Cualquiera puede fallar. Ahora bien, lo profético es muy fino y puede un fallo desviar familia, destruir hogares. Un fallo puede dividir iglesia. Sí. Un fallo puede sacar a 10 para el mundo. Entonces, hay que tratar de no fallar en cuanto al nombre, utilizar el nombre de Dios. Aparte de eso, es pecado utilizar el nombre de Dios en vano. Está ahí en la Biblia. No utiliza el nombre de Jehová en vano. O sea, el yo decir Jehová dijo, ahí hay un peso, varón. Hay un peso. ¿Me entiendes? Dios me dijo, varón, mejor di, mira, yo sentí decirte algo. Oye, bájale un poco. Sentí decir algo. Hermano, mire, como Pablo decía, esto le aconsejo yo, decía Pablo, le aconsejo esto. Y Pablo hablaba claramente. Ahora, mira, Dios me dijo. O sea, ¿por qué no podemos hacerlo de esa manera? Mira, yo te voy a dar un consejo de parte mía, ¿eh? No, mira, fulano, Dios me dijo. O mi deseo es. O mi deseo. Dilo, mira, mi deseo es que te vaya bien, que tú tengas tu casa, que tengas esto. Ojalá que Dios te la pueda dar. No, Dios te va a dar una casa. Varón, ok, Dios te la va a dar la casa. ¿Cuándo? Y ponemos hasta fecha. Entonces, yo creo que nosotros vamos a ver si Dios lo dijo o no cuando se cumple. Dale tiempo. Te dieron una palabra profética, dale tiempo. Si Dios te habló, Dios no se equivoca. Dios no es hombre para mentir. Dios no se equivoca. Si no se cumplió, habló el profeta. Pero yo creo que hoy en día lo que hay es una cantidad de profetas, discúlpeme el término, pero sin vergüenza, acostándose con el mejor postor. Hemos entrado como en una prostitución, diríamos, cristiana. Y le profetizo al que más me dé, o le profetizo bien al que me trate bien. Mientras más grande es el sobre, más linda es la profecía. Varón, y es una batalla. Porque yo veo la cantidad de gente viajando por la nación, y son la gente que invitan, viajando por las naciones, diciendo Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, y esa gente está en pecado. Mucha gente de esa tiene problemas. Entonces, ¿cómo es, profeta, que Dios a nadie? Yo no veo ningún tipo de profecía que manden a la gente a buscar de Dios y a orar y a ayunar. Yo toda la profecía que analizo y veo de todos los profetas de este tiempo son profecías de que Dios te va a una casa, te va a prosperar, te va a bendecir. ¿Quién no quiere eso? Te da la llave de la ciudad. ¿Cuándo se va para un profeta? Como estos profetas de la Biblia, diciéndole al pueblo de Israel, vuélvanse a Jehová. ¿Dónde están esos profetas? ¿Dónde están esos Ezequiel que se pararon? ¿Dónde están esos que dicen ustedes que son unas cantidades de huesos secos que no tienen a Dios? ¿A dónde están estos profetas? Pero ¿por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos la profecía de la Biblia? ¿Por qué no vemos lo que dice las Escrituras? ¿A dónde, cuándo se van a levantar esos profetas que no van a utilizar el nombre de Dios en vano? Que no van a hacer que la gente entre en duda, diciendo Dios me habló, no me habló, se equivocó Dios, no se equivocó. Oiga, hable lo que, escúcheme bien, hable lo que Dios le dijo que hablara y punto. Levántese y le dígale al que esté mal, usted es una generación de esto, hable. Pero ¿y Juan el Bautista, varón? ¿Cómo era el mensaje? Generación de víboras, arrepiéntanse. Entonces yo creo que debemos de ser conservadores en esto y entender que Dios no se equivoca, que si nos equivocamos somos nosotros. Ahora bien, profeta, bíblicamente es imposible de que el Dios de la Biblia se equivoque. Oiga esto, bíblicamente es imposible de que el Dios de la Biblia se equivoque. Pero hay algo que está pasando y esto lo vamos a hacer en una segunda sesión. Pero escuche esto para que usted vea la segunda parte de esto. ¿Cómo es posible que hay gente? ¿Cómo es posible que hay gente diciéndote a ti, profeta, diciéndote a ti, Jehová me dijo que te entrega la ciudad? Jehová me dijo que te entrega esto. Jehová me dijo que te va a dar un carro. Jehová me dijo que te va a dar aquello. Jehová me dijo que mañana va a suceder esto. Y al final no sucede nada. ¿Cómo hay profetas profetizando cosas y al final
no se ve. ¿Cómo hay gente? Mira, ahora mismo. Está señores, tenemos que tomar carácter en esto. Hemos caído en un nivel, y me incluyo porque obviamente somos cristianos, pero la gente algunas veces, las mismas personas inconversas dudan de que si Dios habla o no. Porque hay profetas que han caído a un nivel tan bajo que ahora mismo en los tiempos de política comenzaron a repartir cargos. Profetas, según Dios, el Dios de ellos, comenzaron a repartir cargos. ¿Tú puedes entender eso? Mira, Dios te pone aquí. Dios mañana te va a poner a establecer aquí. Pero vamos a ver ahora que pasó todo. ¿Y qué pasó? Ni aparece el profeta, pero ni aparece el cargo. Ni los cuartos para atrás. Y el dinero que te di para que me profitara bien, ¿a dónde está? Eso nosotros lo vamos a ver en una segunda parte. Vamos a ver qué pasa cuando el hombre de Dios, escuche esto, se deja llevar de los sentimientos humanos o de la ofrenda y comienza a decir que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Usted tiene que entender que cuando esto pasa, no habló Dios, sino habló el profeta. Porque si no se cumple, no habló Dios. Entonces vamos a verlo en una segunda parte. Dios te bendiga.